¿Tienes una idea? ¿Quieres iniciar una aventura empresarial y no sabes cómo? ¿No tienes financiación o no encuentras a colaboradores interesados en tu proyecto? Pues atento, porque tal vez encuentres en este vídeo la solución a tu problema. ¿Te suenan las famosas palabras blockchain o smart contract? Pues gracias a estas tecnologías puedes crear una organización descentralizada autónoma, o DAO por sus siglas en inglés, y lo mejor de todo, de una manera sencilla y sin conocimiento previo del funcionamiento interno de la blockchain. En este vídeo te vamos a contar qué es una DAO y hablaremos sobre Aragon, una herramienta para la creación de dichas organizaciones. Aragon es una aplicación que funciona sobre la blockchain de Ethereum. Si no sabes mucho sobre el tema, te animamos a que busques un poco de información, pero no te preocupes, no tienes que saber nada para continuar viendo este vídeo. Los creadores de Aragon, inspirados en sus propias experiencias personales, estaban preocupados por todas aquellas grandes ideas que no pueden ser desarrolladas por impedimentos económicos o administrativos. Se dieron cuenta de que en muchos casos las herramientas tecnológicas se convierten en métodos opresivos y controladores de los usuarios, en vez de una ayuda para liberar todo el potencial creativo, de que las organizaciones tradicionales destinan grandes presupuestos únicamente a gastos administrativos y del tiempo perdido al realizar cualquier transacción con otras organizaciones. Al no haber ningún tipo de vía de escape de este antiguo mundo empresarial costoso e ineficiente, se lanzaron a buscar una solución, y así surge Aragon. Pero entonces, ¿qué es una organización autónoma descentralizada? Es complicado explicar qué es más, de hecho no hay consenso acerca de una definición exacta, y la complejidad de explicarlo se agrava sin un conocimiento previo sobre blockchain. Así que lo que vamos a ver son algunas diferencias con una empresa convencional. Supongamos que una empresa A quiere realizar una transacción a una empresa B, por un bien o por un servicio realizado. Esta transacción no es directa, sino que hay otras organizaciones centralizadas y ajenas a A y a B que toman parte en ella, por ejemplo, bancos, el Estado, e incluso si es una operación muy importante, notarios, otras empresas gestoras e incluso abogados que median ambas partes. Por supuesto, sobra decir que este tipo de operaciones suponen una cantidad muy elevada de tiempo y dinero. ¿Cómo se soluciona esto con DAOs? Bien, volvamos un poco atrás. Supongamos que una DAO A quiere realizar una transacción a una DAO B por un bien o por un servicio realizado. Pues ya está, transacción realizada, directa, rápida y a un precio ridículo. Pero ¿cómo aseguramos que esto sea seguro? ¿Y si A trata de timar a B? ¿Y si el trabajo de B que prometió a A no es lo que aseguró? Es aquí donde entran los contratos inteligentes, programas informáticos que ejecutan A y B, y no solo ellos, sino también la DAO C, la D, la E, y en el caso de Ethereum, miles de dispositivos que verificarán que el contrato se cumple de acuerdo a lo establecido, sin trampa ni cartón, imposible engañar a una comunidad entera. Imagina ahora que estás finalizando tus estudios o eres un recién graduado con un montón de buenas ideas en tu cabeza. Tal vez sea tu caso y no hayas tenido que forzar mucho tu imaginación. Te gustaría trabajar para ti mismo, pero sabes que necesitas mucho tiempo, dinero y esfuerzo, además de asumir un riesgo demasiado elevado. Ten en cuenta que alrededor del 98% de las startups fracasan en los 2 primeros años. El simple hecho de formar una sociedad requiere bastante dinero y conocimientos que tal vez no tengas. Incluso crear una DAO por tu cuenta requiere unos conocimientos informáticos muy avanzados, pero con Aragon es tan simple como hacer unos cuantos clics. Y lo mejor de todo, no te preocupes de servidores, hardware, software costoso. Tu organización está descentralizada en la red de Ethereum. ¿Y entonces qué es Aragon? Podemos resumirlo en que es una DAO que funciona sobre la blockchain de Ethereum, que se dedica a gestionar otras DAO que pueden crear sus usuarios, pero esta creación es totalmente transparente al cliente. Digamos que todo el trabajo duro sobre Ethereum ya lo ha hecho Aragon por ti. Y, aparte de crear nuestra organización, ¿qué más nos permite hacer Aragon? Pues vamos a ver algunas de sus principales funcionalidades. Aragon nos propone un sistema de democracia basado en votos para asegurar la máxima transparencia y descentralización. Todo cambio dentro de la organización va sometido a votación. Puede ser tanto cambios internos a la organización o acciones relacionadas con la actividad de la propia empresa. Además, podemos crear nuestros propios tokens, designando sus propiedades a nuestro gusto y asignarlos a miembros de la organización para otorgarles fuerza de voto o fuerza económica, por ejemplo. Eso sí, estas asignaciones están siempre bajo sufragio, cumpliendo las reglas de votación establecidas por la propia organización. En las DAO creadas en Aragon, podemos designar diferentes roles, cada una con sus propios permisos, como en cualquier organización. Cada permiso permite ejecutar ciertas acciones. Como siempre, esta gestión es transparente y sometida a voto. ¿Quieres utilizar módulos externos? También puedes. Para conseguir la máxima flexibilidad y personalización posibles para cada organización, Aragon permite la utilización de módulos externos que otorguen más funcionalidades, como es el caso de Liquid Democracy, que permite delegar tu poder de votación en otros individuos, o Espresso para encriptamiento y distribución de datos dentro de la organización. Y lo mejor, todas las finanzas son visibles.
Aragon cuenta con una herramienta dedicada única y exclusivamente a mostrar cada movimiento y transacción que se ha realizado dentro de la organización. Imposible ser más transparente. ¿Todo esto te parece algo futurista? Pues ya hay un montón de DAOs en funcionamiento alrededor del mundo. Algunas de ellas han tenido inversiones millonarias en sus primeros minutos de vida, como la propia Aragon. Imagina una organización de noticias colaborativa con millares de periodistas alrededor de todo el mundo, cada uno trabajando desde su casa donde las noticias son enviadas y verificadas por la red. O por ejemplo, una organización que gestione las inversiones en una entidad, facilitando así inversiones inmobiliarias colectivas o fondos de capital de riesgo. Incluso puedes formar una organización para gestionar una aplicación más cotidiana de guías de restaurantes, con valoraciones verificadas, transparente y justa con los propietarios. Todo esto son ejemplos compatibles con Aragon. Algunos ya están funcionando, pero ¿qué quieres aportar tú?